Bueno, seguimos con que el... la música sirve para mejorarse a sí mismo y que a través de la música una persona se puede perdonar o se puede mejorarse a sí mismo. Vamos a seguir estudiando sobre el tema de la música. Parte 2. Seguimos con nuestro sagrado estudio sobre la música en el judaísmo. Vamos a seguir viendo lo que dicen diferentes sabios sobre la música. Rabbeinu Saadia Gaon, vos tenés que escucharlo en internet, el siglo anterior, para la prueba. Después tenemos prueba sobre el secularismo, sobre el libre albedrío y la música, ¿sí? No, Bueno, entonces no. Rabbeinu Saadia Gaon y Krish Helek Shalem Misifro Emunot Vedeot. Rabbeinu Saadia Gaon, él en su libro más famoso, Emunot Vedeot, que significa fe y sabiduría, que es uno de los 5 libros principales del pensamiento judío, junto con Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, Jobot Alevavot, las obligaciones del corazón, Sefer HaIkarim y el Kuzari. Los nombré 5: Jobot Alevavot, Sefer HaIkarim, Moreh Nevuchim, Kuzari, Emunot Vedeot. 5. De la Visa de Gaon, Rabbeinu Behaye Ibn Pakuda, Rabbi Yosef Albo y Rabbi Yehuda Alevi. Falta uno. Y el Rambam. Ok. En una parte de su libro Emunot Vedeot, él tiene un capítulo entero que habla sobre la forma de comportarse de la persona. Ejad Me'aprakim, uno de los capítulos de este libro, de esta parte del libro, Mukdash le Hergelei Shmiat HaMusika, habla de las costumbres que la persona tiene que tener al escuchar música. ¿Qué música tiene que escucharse? ¿Sabían que incluso la iglesia, en su época, tenía control sobre qué música se hacía escuchar? Porque entendía que la música afecta a la persona. Así también la Visa de Gaón habla de cómo escuchar música y qué música. Y ahí hubo un mefarete hasta Shpa'atos el Coltón. Ahí él dice cómo influencia en el alma de la persona cada tono, cada nota. Explica cada nota qué influencia tiene en el alma de la persona. Vemos entonces que el enfoque hacia la música en el judaísmo es muy serio. No serio en el sentido de amargo, sino serio en el sentido de que sabemos que es algo que tiene mucha importancia y mucho peso. No es algo así nomás. No es simplemente música. La música tiene un efecto y expresa lo que pasa en la gente. La música de Nena Nijoach Shemitravel Haim y a Haim. La música no es simplemente algo que se une, se junta con la vida, sino que es la vida misma. Y el nivel más alto de servir a Hashem es a través del nigun, a través de la melodía. El nivel más alto de servicio a Dios, de apego, es a través de la música específicamente. Elisha ben Abuya, Elisha ben Abuya fue uno de los grandes tanaítas, sabios de la Mishnah. A él se lo llama, en otras partes de la Mishnah, con otro nombre. ¿Saben con qué otro nombre se lo llama Elisha ben Abuya? Ajer, que significa otro, porque los sabios lo alejaron de entre el grupo de los sabios de la Mishnah, de los Tanaim, porque al final se fue a un mal camino, Elisha ben Abuya. Entonces la Mishnah, cuando lo nombra, lo llama Ajer, otro. ¿Por qué se fue del camino? Los sabios traen un montón de motivos en Talmud de por qué se alejó del camino. Ahora vamos a ver uno de ellos. Uno de ellos dicen que la madre quería comer chancho cuando estaba embarazada de él y se lo dieron, le hizo mal al alma del hijo. También cuentan que él una vez estaba yendo por la calle y vio a un sabio de Israel que fue masacrado y vio su lengua tirada en el piso y dijo: este es el pago de aquello de la lengua que habló tantas palabras de Torá. Entonces se alejó del judaísmo. Acá vamos a leer otro de los motivos que dicen los sabios que tienen que ver con la música. Dice: los sabios dijeron diferentes suposiciones de por qué se alejó. Entre ellas, lo que pasó, como les dije, cuando estaba dentro de la panza de su madre. Y estas suposiciones tratan de explicarnos de por qué pasó lo que pasó.
Ejan de Jajmea Talmud Olet Siljonos Elisha Ben Abuyá, uno de los sabios del Talmud, dice que el motivo de por qué Elisha Ben Abuyá se alejó del camino de la Torá es porque Zemer Yevani lo pasak mi piv, la música griega no dejaba de estar sonando en su boca constantemente. Significa que él estaba conectado con la cultura griega, y la música es lo que representa la cultura. Ahora hay que entender que, por ejemplo, hay gente que dice música solamente hay que escuchar de gente judía religiosa. ¿Por qué? Porque la música expresa el alma. Y si alguien es judío no es religioso, entonces no expresa cosas buenas del alma. Pero es un error. El Rambam, Maimónides, explica, dice en su comentario a las Mishnayot, que él se queja de que hay judíos que escuchan música en hebreo, aunque esté llena de cosas burdas, llena de malas palabras, llena de ideas que son lejanas a la moral. Sin embargo, no escucha música árabe, aunque sea que tienen contenido puro y espiritual. ¿Por qué? Porque hay que escuchar hebreo, no en árabe. El Rambam dice que somos unos tontos, porque lo importante es el contenido en la música. Y aparte, otra cosa más. El alma de la persona no es un solo pedazo, una sola cosa, sino que está compuesta de muchas partes. Y hay gente que por ahí en general no es santa, no es sagrada, no es pura, no es moral, pero cuando él canta se revela una parte de su alma que sí es pura. Y hay gente que por otro lado es totalmente moral y buena y sagrada, y sus canciones revelan una parte impura de su alma. Entonces uno nunca puede saber. Hay canciones en todos los pueblos que tienen contenido bueno, hay canciones que no. Alágicamente la música que no se puede escuchar son solamente 3 tipos de música. Música que habla de idolatría, música que habla de relaciones sexuales prohibidas, inmorales, y música que habla de derramamiento de sangre. Alágicamente todo el resto de las músicas se puede escuchar. ¿Sí? Sobre el tema de música de mujeres no vamos a entrar ahora en cómo funciona alágicamente. Pero el punto no es ese, sino el punto es el contenido. ¿Ok? Hay música de todo tipo de pueblos que es muy pura y tiene contenido muy bueno y elevan a la persona. Aquel que quiere llegar al nivel de profecía, entonces tiene que realmente cuidarse mucho más con el tipo de música que escucha y de quién, pero no todos estamos acá practicando profecía, a menos que no me hayan contado. Asafá Ivanit Zu Safá Hashubá. El lenguaje, el idioma griego, es un idioma muy importante. Pero no solo eso, el Shemutar Lichtov Sefer Torah de Anit, no solo eso, sino que incluso la halajá dice que se puede escribir un Sefer Torah, un rollo Torah se lo puede escribir en letras griegas. Porque los sabios consideraban una letra de un idioma muy poético, muy lindo, el de los griegos. Y no se puede escribir un rollo de Torah en ningún otro idioma, solo fuera de hebreo, en griego se puede escribir. Y un kaj, hay un cuento más también, por ejemplo, David Cohen, el Nazir, alumno del Rav Kook. Una vez él preparaba las clases que daba y tardaba 8 horas en cada clase para prepararla. Y cuando la daba, en todo el tiempo que él las preparaba, sabía qué preguntas le iban a hacer, según lo que enseñaba. Y entonces él preparaba todos los libros para tener preparados para dar la respuesta a cada pregunta que le iban a hacer. Una vez un alumno preguntó una cosa, entonces David Cohen le dio un libro de Platón, si no me equivoco. Le dijo, la respuesta está acá, lee. Le dio la página. Y el alumno le dijo, pero yo no sé leer griego. Entonces David Cohen le dijo, Tzarich ladas likro yeponis, en forma de yiddish. Le dijo, hace falta saber leer griego, ¿cómo puede ser? Bueno, no, esto no es la primera. Esta cosa no la habrán escuchado en ninguna otra galaxia, pero había alguien que dijo cosas por el estilo. Entonces, los sabios de Israel tenían mucho respeto al lenguaje y a las letras griegas y a la belleza de la cultura griega. Entonces, ¿qué tiene de malo que Elisha Ben Abuyá cantaba canciones en griego, canciones de los griegos? Si aparentemente los sabios de Israel decían que es algo lindo, que tiene sus cosas buenas, ¿cierto? La respuesta es que él no solamente sabía el idioma ni las canciones, sino que no paraba de cantar esas canciones. Significa que él estaba dentro de el aire, del ambiente
griego. Por eso no paraba de cantar. La música es la vida, como explicamos. Es donde se expresa la vida. Por lo tanto, la música griega es todo el ambiente griego. El pueblo de Israel puede usar las letras griegas, puede usar el idioma griego, pero la cultura es otra cosa. La cultura no es lo mismo. Y la cultura, que es la vida en sí, se expresa específicamente en la música. Todas las cosas que hay en nuestro mundo forman un ambiente. Un tipo de mensaje que le llega al alma, que se conecta con estas cosas. Como dice también el libro anterior de Chabad, que la persona se enferma cuando está en un lugar que hay smog, el ambiente está contaminado. También cuando la persona está en un ambiente espiritualmente contaminado, no va a poder salvarse de no enfermarse espiritualmente. Entonces tiene que estar en un ambiente que esté limpio, también espiritualmente. El hecho de que cada cosa en este mundo expresa un mensaje específico, transmite un mensaje y crea un ambiente específico, no solo en la música, también es, por ejemplo, en la... ¿cómo se dice? En la arquitectura. Las arquitecturas también expresan un mensaje específico. Lo hablamos una vez esto, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, uno de los parámetros que se toman en cuenta al construir cualquier tipo de construcción es qué mensaje estamos tratando de dar con esta construcción. Por ejemplo, hay arquitectura postmoderna, que es la de hoy en día. La arquitectura no es algo así nomás. Campus Academy, un campus académico, donde están en la universidad, está construido de una manera que tira un mensaje específico a los que están ahí. Tiene un mensaje específico. Un Bet Midrash, una casa de estudios de judaísmo, una yeshiva, está construido de una manera que transmite otro tipo de valores que los de la academia. Así también, como es en las construcciones, tiene que ver con la forma de entender las cosas espiritualmente. La Torah Israel y Sheder Klalim Suyam, la Torah del pueblo de Israel transmite un mensaje específico y las enseñanzas griegas transmiten otro tipo de mensaje a la persona. No es el mismo tipo de mensaje. Elisha ben Abuya, de Torah Israel Kulá. Elisha ben Abuya estudió toda la Torah de Israel. Pero su alma, su mente estaba bien hundida dentro de la cultura griega. Y por eso no dejaba de cantar canciones griegas. Uno puede hablar todo tipo de cosas, la pregunta es qué es lo que hay adentro. La verdad es que estés leyendo todo el día Torah, el interior puede ser que está en otra cultura, y eso se expresa en la música y en las canciones. Al ser que Elisha ben Abuya no dejó ningún espacio para otra experiencia musical, para una experiencia musical alternativa, la Torah que él estudió estaba absorbida dentro de la cultura griega. Incluso la Torah que él estudiaba estaba lleno de cultura griega. Sefer HaKuzari, otro ejemplo de donde vemos el tema de la música en el judaísmo es en el Kuzari, escrito por Rabbi Yehuda Halevi. En el Kuzari está hecho de una manera específica. ¿Ustedes leyeron alguna vez el Kuzari? ¿Leyeron alguna vez el Kuzari? ¿Cómo está hecho el Kuzari? ¿Cómo es el libro? Hay un rey que... ¿Cómo? Una conversación. Muy bien, una conversación. Sí, pero empieza con un rey de un pueblo que decide, pregunta a las 3 religiones monoteístas sobre cuáles son sus costumbres, qué creen y todo eso, y bueno. Sí, está hecho en forma de diálogo entre el rey de Kuzar y un sabio de Israel. Al principio habla con otros sabios, con un cristiano, con un musulmán, con un filósofo también, ¿sí? Pero después con un sabio de Israel. Entonces encontramos ahí una de las conversaciones que el sabio de Israel le cuenta al rey cómo era la nación de Israel
en la época que estaba en su tierra y que tenía rey y tenía Bet HaMikdash, como va a ser pronto en nuestros días. Ya tenemos nuestro gobierno en nuestra tierra, tenemos un gobierno también y dentro de poco Bet HaMikdash. Ojalá que haya gobierno de derecha. Hay gobierno de derecha, no sé si te diste cuenta. Sí, pero dividido. Dividido. ¿Dividido? Netanyahu. Sí, bueno, vamos a entrar ahora porque no es una clase de política. Las clases de política las puedes escuchar en nuestro canal de YouTube bajo el título de Asbará. Te has invitado vos también. ¿Viste las nuevas clases que subimos? Bueno, entonces dice ahí el sabio de Israel, le cuenta al rey de Cusar así. Él cuenta de manera muy linda cómo eran los levitas, que su trabajo, ¿cuál era? ¿Cuál era el trabajo de los leviim? Y cantar y tocar instrumentos. Cantar y tocar instrumentos. ¿No está bueno ser leví? ¿No estaría bueno ser leví? Sí. ¿No? Una vida de tocar instrumentos. De jockey. El futuro debimos hacer de jockey. Futuro de jockey de Spangler. Spangler. Voy a poner yo de Spangler. Pero vos no sos leví. Yo soy leví. Ah, ¿vos sos leví? Sí. Ah, pero no vas a poder porque eres leví. En el futuro dice la Lisa que van a ser Kohanim. Ah, bueno, voy a ser colgador entonces. Pero los Kohanim van a ser Kohanim Gedolim. ¿Y el Kohen Gadol qué va a ser? Superman. ¿Y Superman qué va a ser? Spider-Man. Ayer de Jochmat Neguiná, entonces dice Sir Kusari, sobre la sabiduría de la música. Ayer de Jaumá Machshivat Nigunim, imagínate una nación que le da importancia a la música, a las melodías, Umetilá et Zimratam a la Hashubim Beanashea, y les da la responsabilidad de ocuparse de la música a la gente más importante de toda la nación, Bnei Levi, que son los hijos de Levi. A Oskim Beneguiná, que Bemelech Takodesh, que tratan a la música como un servicio sagrado. Bebetak Babait Kadosh, en el Bet HaMikdash, Bemoadim Amekudashim, en las fiestas sagradas. Una nación que considera la música lo más increíble que hay, lo más importante que hay. Beanashea, Hofshiim Meora Parnasá, esta gente son libres del yugo del sustento, ni siquiera tienen que trabajar, los Leviim. Bihotam Nehenim y Maasrot, porque ellos vivían de los diezmos. Benahem Esek Kim Beneguiná, y no se ocupan sino de música. Este arte, que es importante para todas las personas del mundo, era mucho más considerada importante y respetada por la nación de Israel, que era especial y estaba en un nivel espiritual muy grande. Uberoya, Boskimba, David Shmuel, y los principales que se ocupaban de la música eran David, el rey, que escribió el libro de Salmos, 150 salmos, así que se ocupaba de la música todo el tiempo. El profeta Shmuel también, como dijimos que los profetas necesitaban música. ¿Crees entonces, le pregunta el sabio al rey de Cusar, ¿crees entonces que no sabían ¿crees que no sabían tocar música? Seguro que sabían, y sabían muy bien. Después de esa época, la música, ¡pum!, cayó en el mundo y no volvió a despertarse hasta la era de la música clásica, más o menos. Primero que nada en la iglesia, después la música clásica, y después empezó a crecer y desarrollarse hasta hoy en día. Pero fue alrededor del siglo XV recién que la música volvió a tener importancia y a desarrollarse. Hasta esa época la música estaba en un nivel de bajeza muy grande. Amar Kuzari, le dice el rey de Kuzar, le contesta: no hay duda que en ese lugar sagrado llegó el arte de la música a su nivel más alto. Me llamo Reray Tanefayot, y ahí despertaba las almas. Kayer Yomar Alea, Kihima Atika Tanefesh Midai Rafja. Y esto acá dice el rey de Kuzar lo mismo que vos decís, que sobre la música hay que decir que puede llevar al alma de un sentimiento al sentimiento contrario. Vamos a ver la música y la profecía ahora. La música entonces puede cambiar el estado espiritual y
sentimental de la persona de un extremo al otro. El Rambam, y el Rambam escribe, Maimónides escribe, que la música es uno de los componentes principales para poder recibir sobre uno mismo profecía. Vamos a leerla dentro del Rambam. Dice el Rambam, los profetas no profetizaban cuando querían. ¡Pum! Se me ocurre profetizar. No. El amejamlinda atan, beoshvin, smejim, betubei lev. Un mitvodedí. Sí, ¿no? Tenían que concentrarse, tenían que sentarse contentos, con el corazón alegre y empezar a meditar y alejarse del resto de la gente. Sheina nebuá llorá, lo mitohatzput, velo mitohatzlut, porque la profecía no posa sobre la persona cuando está triste ni cuando está perezosa. ¿Querés que pose sobre la profecía, Eliyahu? Ojalá que pose sobre la profecía. No, y ojalá. Dice acá que la profecía posa solamente cuando uno está sin pereza y sin tristeza. Hay que estar alegre. Estoy alegre ya. Genial. Era mitoch simcha, sino con alegría. Le fijás y por eso los profetas, nifnehem nebel betov, frente a ellos había un arpa, había tambores, había jalil, flautas, bequinor, y bueno, el arpa chiquita, no sé cómo se llama, arpita, vamos a decirle. Behem mebakshim anebuah, y así es como ellos trataban de hacer caer sobre ellos la profecía. Kaj mesupar gamal Elisha Naví. Terminamos con el pedazo del Rambam y seguimos viendo el tema de la profecía en la Torah. Kaj mesupar gamal Elisha Naví. Así también encontramos sobre el profeta Elisha. Malejei Yehuda, Israel ve'edom itachdu kedei lelahem ba'moabim. Los reyes de Yehuda, de Israel y de Edom se unieron para luchar contra los Moabim, los reyes del reino de Israel, el reino de Judea y el reino de Edom se unen para luchar contra los moabitas. Terem Tzetam, Karule Elisha Naví. Antes de salir a la guerra, ellos llaman a el profeta Elisha. Melech Israel Sha'aloto y Meminatzhu Bemelchama, o Yafsid, el rey de Israel, le pregunta al profeta: ¿vamos a ganar la guerra o vamos a perderla? Elisha, Shezahara Itevet Ma'alaleha Shel Isabel, y Mo Shel Melech Israel, Elisha que recordaba muy bien las cosas malas que hizo Isabel, la madre del rey de Israel, Echzif Panim Be'amar, dijo algo con mucha desfachatez, que fue lo siguiente: Ilmalea ya Omed Le'adja Melech Yehudá, si no fuera que el rey de Judea está al lado tuyo, claro, ahí titoreas la bitbeja, ni siquiera te miraría a la cara. Que se shahajka asó Shel Elisha, pero cuando el profeta Elisha se calmó un poco, Bikesh Yaviulo Menagen Basehel Leitnabe, pidió que le traigan un cantante, un músico, y ahí pudo profetizar. O sea, estaba enojado. Como estaba enojado no podía tener profecía. Entonces pidió que le traigan un músico para poder alegrarse y profetizar. Beatá Kjuli Menagen, Beaya Kenagen a Menagen, Batehi Alab Yad Hashem. Y será, dice, y ahora, tráiganme un músico. Y será, cuando el músico toque, estará sobre mí. Estuvo sobre él la mano de Dios. No es Maradona. ¿No estabas conmigo? No, Sí. Bueno, cuando dice que la mano de Dios, no se refiere a Maradona. Eso quería aclarar, que no te confundas. Bueno. Hazal Masvirim, Elisha Bikesh Menagen Mishum Shenistalkan Bimeno Anebuah. Nuestros sabios dicen que Elisha pidió un músico porque se le fue la profecía. Casó el Melech Israel Manam Bimeno Leitnabe. Su enojo sobre el rey de Israel le impedía profetizar. Aunque de él Shanotet Matzabuah Nafshi Bikesh Yenagun Lefanah, para cambiar su estado sentimental, pidió que le traigan el músico. También el Magid de Mesrich, el Rabba Magid de Mesrich, sucesor de Baal Shem Tov, decía sobre este pasuk, dice: Vaya que Nagen a Menagen, y será cuando musicará el músico. Significa, dice el Magid de Mesrich, que el músico tiene que ver al instrumento como una extensión de él mismo. Sentir el instrumento como si fuera él mismo, expresándose, unirse con el instrumento. En el pasado,
cuando había duelos, fuerza, café. Cuando había duelos, cuando la gente estaba en un duelo, en una levayá, ¿sí? La gente se acostumbraba a tocar flautas, se acostumbraba a tocar música en los duelos. Pero en realidad no se puede escuchar un duelo. Los sabios en la época del Talmud cuentan que la gente tocaba flautas en el duelo. Vos me venís a decir que no se puede escuchar música en un duelo, entonces yo te voy a decir que te quejes con los sabios del Talmud. No sé qué decirte. No sé cómo es la halajá hoy en día. Aparte, lo que está diciendo acá no es que el que está en duelo tocaba música o escuchaba música, sino cuando la gente iba a la levayá, que es ir a acompañar el cajón, no el cajón, sino la persona que está dentro, se tocaba cierta música. Entonces, la gente esa no tiene prohibida escuchar música. El que está de duelo tiene prohibido escuchar música. Así que la verdad que te pido perdón porque no fui específico en mi forma de definir las cosas y eso llevó a tu error. Sí, tenés. Así que te pido disculpas. Disculpas aceptadas. Gracias. Al Hashibut Aminak Nitan Lilmod de Alajá Mubad Talmud. De la importancia de esta costumbre que tenían en esa época, podemos estudiar podemos aprender de lo que dice el Talmud. Dice el Talmud así: Lefiyá Yom Tov Sheni Nidham Mipnei Kevod Hamet, Velahen Mutar de Avilos Hadasim. Yom Tov Sheni se puede empujar por respeto al muerto. O sea, enterrar al muerto se puede hacer en el segundo día de Yom Tov, en la diáspora. Hoy en día, nosotros que vivimos en Israel no tenemos segundo día de Yom Tov. Pero en la diáspora está el segundo día de Yom Tov, de los días de fiestas. ¿Cierto? Se puede enterrar al muerto el segundo día de Yom Tov, porque no es tan severo el segundo día de Yom Tov como el primero. Se le puede traer también a Dasim, que son mirto, ramas de mirto, ¿cierto? ¿Me equivoco? Litfordo tajrijim, se puede también coser para él las vendas, la tela con la que se le envuelve. Aunque moquen le avija lilim, que tienen en la halajá permite incluso traer flautas para tocarlas en el camino al entierro. Encontramos que el segundo día de Yom Tov empuja ciertas prohibiciones para enterrar al muerto y una de ellas es traer flautas. Encontramos acá que los sabios les prestaban mucha atención a la música, que empujaron una cosa que aparentemente es prohibida por respeto al muerto, porque en esa época parte del respeto que se le daba era el tocar flautas en el camino al entierro. Anigrabe Jalil Beshaat Alebayim, que tocar la flauta en el camino al entierro es en Apetujpejutab, no tiene menos valor, no tiene menos valor que el coser de la ropa con la cual se lo envuelve. Beafidojá et Yom Tov Sheni, y empuja el segundo día de Yom Tov. Este Maudash se llama Matim Malago, el solo hecho de que esto sea una costumbre y esta costumbre empuja el segundo día de Yom Tov nos muestra que esto no era algo así nomás, sino que la música era bien importante a los ojos de los sabios de Israel. Me'az sheharab Beit HaMikdash, desde que se destruyó el Beit HaMikdash, Ukehol shehalfu hashanim, y mientras pasaron los años, al-Habe ibda música de terka, la música fue perdiendo su valor a los ojos de la gente. Memshech apiska mesaper akuzari shehubea leil, mi sefer akuzari, perdón, shehubea leil, Omer Melech Kuzar. Más adelante, el pedazo del Kuzari que trajimos antes, dice el rey de Kuzar lo siguiente: Ulamein le damos midat hashibutá y hombre madrigataz. Dice el rey de Kuzar, no podemos comparar como la importancia que tenía la música en la época del Bet HaMikdash a lo que es ahora. Kipahaterka, porque hoy en día el valor de la música descendió. Veinos kim bakayom kim meshaltim bekaledat. ¿Quién se encarga de la música hoy en día? Sirvientes, gente de poca conciencia. O sea que la música en esa época era considerada para el tipo que toca la armónica en la calle y le tirás unas moneditas nada más. Genia Dodi Ardá. De hecho, la música cayó de nivel. Sí, en la época del Kuzari, que es la época... bueno, si yo digo que era la era medieval, entonces estoy exagerando porque fue una cantidad enorme de años, pero siglos. Pero en esa época de la era medieval, la música no tenía tanto valor. A Genia Dodi Ardá, a ver... De hecho, la música cayó mucho, sabio de Israel. Alá Fatzilutá, a pesar de ser algo tan elevado, que se llama Tematem, Jeref Fatziluthem. La música cayó de nivel, así como ustedes, a pesar de ser una nación tan elevada y especial,
ustedes también bajaron y descendieron de nivel. Y ese es el pueblo de Israel en la diáspora, que no brilla su luz. Y hoy en día empezó a brillar de vuelta, volviendo a la tierra de Israel, conquistando en la guerra de los 6 días, en el año 67. La luz de Israel empieza a brillar de vuelta en el mundo, y pronto vamos a construir el Bet HaMikdash y volver a tener profecía y subirla a YouTube. Viajé Betkufato, Shel Rihal, el caso de la música de Yad Plaim, de hecho, en la época de Rabbi Yehuda Halevi, el autor del Kuzari, el nivel de la música bajó muchísimo. Negirat música, Haitá Nehuga Bishne Mekomot. Tocar música era una costumbre en solamente 2 lugares: Beknesiot, en las iglesias, o Bekrab a Trovadorim, Bejaterota Atulab Europa, o en las luchas de los trovadores en la aristocracia europea. Nada más. ¿No lo pregunta? No. ¿Pregunta? No, quería saber si en las guerras que había entre los diferentes reinos y castillos, que antes había un castillo contra el otro, que los señores feudales conquistaban las tierras, que no había un país definido, sino que había diferentes tribus que... ¿Cómo entendés? Sí. Eso más o menos se tocaba música ahí. No sé. Trovadores. No sé, sinceramente no sé. Trovadores que... No sé qué decirte. Puede ser que se refiera a lo que estás diciendo. No sé, ¿querés fijarte? Fíjate. La que Germán Amea Jameses le llamaba música de Tjiabi Shtachlela. Solamente en el siglo XV la música empieza a revivir y a desarrollarse. Beikar Beknesiot Anotzrim, en especial en las iglesias cristianas. La crecía, música. La iglesia tenía leyes muy claras de cómo tiene que desarrollarse la música. La crecía a tal punto estaba metida la iglesia en estas cosas, a tal punto que para poder poner una nota más en las músicas había que tener un permiso especial de la iglesia. También la persona, el ser humano, se desarrolló cada vez más y su aptitud para poder escuchar música va desarrollándose y creciendo. ¿Alguna vez les pasó que ustedes estaban en su pieza escuchando, no sé, drum and bass? Drum and bass. Drum and bass. Drum and bass. Drum and bass es un tipo de música electrónica. Y entra el papá, entra su padre y dice: ¿qué es esa porquería que estás escuchando? Eso no es música. Música era la de mi época. Bueno, pasó o no pasó. Lo que quiero decir es que cada generación va desarrollando más el sentido musical y va avanzando. Y a veces pasa que las generaciones anteriores no pueden entender la música de la próxima generación. Porque la música se desarrolla y también la aptitud de la persona de escuchar música se va desarrollando cada vez más rápido. Esto explica las diferencias en los estilos musicales a través de los años. Esto de que la música se está desarrollando es una de las evidencias de que el mundo está cada vez preparándose más para el retorno de la profecía y del Beit HaMikdash, donde la música va a llegar a su clímax. Y es una masoret etzel hanotzrim, לפי האפיפיור Gregorianus Agadol, hay una tradición entre los cristianos que dice que el Papa Gregoriano el Grande, no lo conozco, Shehai Betkufata Saboraim, que vivía en la época de los Saboraim. ¿Los Saboraim quiénes eran? Saboraim. Los Samoraim eran los que liberaron en la época de Hanukkah el segundo templo, ¿no? ¿Los Saboraim? Amoraim. No, los Samoraim son los sabios del Talmud. Los Saboraim fueron los siguientes a los sabios del Talmud, y hay partes del Talmud que fueron agregadas por ellos. Hasmonaim. Sí, Hasmonaim, tú lo que vos decís. Entonces, el Papa, que vivía en la época de los Saboraim, Tzibar Jajamab Lalejete la Yehudim, hay una tradición entre los cristianos de que él le ordenó a sus sabios a ir a los judíos y aprender de ellos lo que quedó, las
las reminencias, se dice, de las músicas del Bet HaMikdash, de las canciones del Bet HaMikdash. Los Amoraim vivían cerca de la época todavía de la destrucción del Bet HaMikdash. Entonces el Papa fue a que les aprendan de los judíos lo que quedaba del recuerdo de la música del Bet HaMikdash. מכאן אפשר ללמוד ששורשי המוזיקה הכנסייתית טמונים בנגינות שהיו מנגנים הנביאים כדי להכין עצמם לנבואה. Podemos entonces acá aprender que las raíces de la música de la iglesia vienen de las melodías que escuchaban los profetas para prepararse para profetizar. Estas melodías se les entregaron a los Leviim que estaban en el Bet HaMikdash. Estás demasiado cómodo, por eso te quedas dormido. Igual ya terminamos, no te preocupes. Me quedé dormido de noche, es un consejo del Ministerio de Salud. ¿Cómo? Yo me dormí a las 12:30, de 12:30 a 6:30. ¿Y? Ojalá yo durmiera tanto como vos. Bueno. Las melodías estas las recibieron los Leviim que cantaban en el Bet HaMikdash. Los Leviim las pasaron a los sabios de Israel y ellos se la dieron a la iglesia. Continuamos. Al Talmud. Vamos a terminar dentro de poco, no se preocupen, un párrafo más y ustedes están libres de estudiar la parte de la Torah que ustedes quieran. ¿Es lo que van a hacer? Talmud מספר על שני אופנים של חיבור בין המוזיקה לנבואה. El Talmud nos cuenta sobre dos tipos de unión entre la música y la profecía. Ayer nombramos esto. Y aquel que vio la clase de ayer va a recordar esto. Aquel que no la vio la puede ver. האופן האחד הוא מוזיקה שמעוררת השראה נבואית. Un tipo de música es una que despierta una inspiración profética. כלומר, música מתנגנת לפני הנבואה, ומבחינת הנביא לשמוע את דבר השם. O sea, música que se hace sonar antes de la profecía y prepara al profeta para inspirarse y recibir la palabra de Dios. Su cassette el Jibur Nikra Mizmor de David. Este tipo de música es lo que se llama en los salmos Mizmor de David, un canto de David, un canto para David. האופן השני שנקרא לדוד מזמור, después está la segunda forma, hay teilim que no dicen Mizmor de David, sino de David Mizmor. De David un canto, no un canto de David un canto. ¿Se creen que es una diferencia así nomás? ¿Que fue simplemente un error? ¿Que cuando les pintó pusieron de una manera, cuando les pintó les pusieron de otra? No, señores. Sino que cuando es un canto para David significa música que despierta la profecía. Cuando es para David un canto significa que es una música inspirada por la profecía. También en Rebbe Rashab, no estoy seguro si el quinto Rebbe de Chabad, no estoy seguro, pero sí, en Chabad había un dicho que decía que hay nigunim, hay melodías que llevan a poder contemplar y meditar sobre divinidad, y hay melodías que vienen a partir de contemplar y meditar sobre la divinidad. Entonces, bueno, ya lo leí, así que los espero mañana con mucha energía y que duerman bien y que sueñen con cosas lindas y puras. Adiós.